petición de las iglesias, Congreso Nacional deja en pausa proyecto que buscaba lectura obligatoria de la Biblia y eliminar el Estado laico. Donald Trump convoca a cumbre presidencial en marzo de países aliados para frenar avance de China en hemisferio americano. Tasa de seguridad será regulada pero no eliminada, anuncia el gobierno de Adfura. Se mantiene la partida confidencial con un monto menor al utilizado por otros gobiernos porque así lo establece la ley del presupuesto. Pacientes del Hospital Escuela se encuentran sin comida porque exministra Paredes no planificó este rubro y terminó convenio con Banadesa. Secretaría de Seguridad saca de la lista de los más buscados al general en retiro Romeo Vázquez Velázquez. El presidente Narri Adfura y parte de su equipo económico se reúne con la vicepresidenta del BID que anuncia créditos por $70 millones. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este miércoles 11 de febrero, Cristina. Vamos rápido, Renato. Segundo mes del año, Segundo mes del 11 año, días del sí. segundo mes, 2026. La noticia del día es presentada por Claro. Más velocidad con Claro Fibra. Recibí 800 megas por solo 1,100 lempiras. La canciller Mireya Agüero reveló este día en Frente a Frente que desde que asumió el cargo recibe información de los consulados abandonados y contrataciones de personal extranjero de nacionalidades venezolana y mexicana en nuestros consulados, especialmente en los Estados Unidos. En sus primeros días de gestión, la canciller Mireya Agüero aseguró que uno de los primeros hallazgos fue que nombraron personal de otras nacionalidades en consulados, incluidos venezolanos y mexicanos, y luego dejaron las oficinas prácticamente abandonadas. Reveló que la contratación local creció en 34% en los últimos años, sin priorizar a hondureños. En algunos casos, abandono absoluto de la gente que está en los cargos titulares de los consulados, dejando todo en manos a un personal local contratado en Estados Unidos, ni siquiera de nacionalidad hondureña. Es decir, hemos dejado algunas oficinas consulares en manos de extranjeros, y si íbamos a hacer contratación local, ¿por qué no la hicimos de hondureños? ¿Por qué la tenemos de todas las nacionalidades, venezolanos, mexicanos? Pero esta ex vicecanciller rechazó los señalamientos y aseguró que las contrataciones fueron legales y necesarias para reducir costos administrativos. Argumentó que trasladar personal hondureño para cargos operativos resulta oneroso y sostuvo que la mayoría de los empleados era hondureño o con doble nacionalidad. Eso sucede en todas partes del mundo. O sea, ¿cómo usted va a mover a un hondureño desde acá para contratarlo para que sea secretario, para que sea el chofer de la embajada, para que sea el asistente? No puede hacerlo, es un alto costo que tiene el Estado. Por eso me extraña que esta actual administración diga que hay irregularidades en cuanto a eso. Son aproximadamente 2,000 contrataciones que se dieron en nuestra administración y la mayoría siguen siendo hondureños o tienen una doble nacionalidad. El caso se suma a recientes hallazgos de plazas fantasmas con venezolanos y cubanos en la CID y a denuncias sobre la presencia de un ciudadano cubano en Sedesol. Para el abogado Carlos Arévalo, esto refleja una enfermedad crítica que cerró oportunidades en la carrera diplomática y afectó incluso la atención a migrantes hondureños en el exterior. Sinceramente, este problema es crónico desde hace más de 2 décadas. Cancillería se volvió no aquella carrera, hacer carrera diplomática, donde se daba talento humano al servicio de nuestros compatriotas al nivel mundial, sino que se volvió un selecto club
de degustadores de vino, de finas comidas y de quesos. La gestión saliente priorizó extranjeros en instituciones públicas, mientras profesionales hondureños quedaron marginados, una práctica cuestionada por analistas que insisten que los recursos del Estado deben beneficiar primero a los hondureños. Carolina Martínez, Telenoticias. Mireya Agüero fue clara, muy clara al indicar que en la reunión que el presidente Narria Fura sostuvo con su homólogo Donald Trump, no se abordó directamente el tema del TPS porque el mandatario hondureño fue pragmático y priorizó la temática de la inversión y las oportunidades que Honduras o que Estados Unidos pueda generar en Honduras para que nuestros compatriotas retornen al país. Entonces, cuando usted me pregunta cuál fue el enfoque del presidente Asfura en la reciente reunión del sábado, para mí fue el posicionamiento que él hizo en la mesa con el presidente Trump fue de absoluto pragmatismo. ¿Qué dice? Él no toca efectivamente el TPS per se, sino que lo que dice es: necesito traer inversionistas estadounidenses a Honduras. Necesito un clima de inversión, una plataforma de inversión, un par de megaproyectos, y se los menciona, en el sentido de, por una parte, hacer un impacto positivo en este 1.2 millones de hondureños desempleados en este momento, y además pensando en cómo absorbemos de manera positiva, creativa, es decir, con el concurso del empresariado hondureño, de los futuros inversionistas, de todo, cómo absorbemos nuestros flujos migratorios de retorno. Y el presidente repite una frase que también ha dicho alrededor de todas las secretarías de Estado que pudimos visitar en su gira todavía como presidente electo, en el sentido de que él quiere que Honduras se convierta en un punto de retorno para los hondureños, no un punto de partida, ¿verdad? Entonces, con ese posicionamiento, de alguna manera, caemos en un espacio de mucho realismo, Renato. No estar en espera de algo que definitivamente hemos visto claras señales del Ejecutivo estadounidense de que es una política de Estado, de que inclusive es una de los proyectos estrella del presidente Trump. Sabemos que este es un año político en Estados Unidos. Mi análisis es que definitivamente el presidente Trump no va a modificar sus políticas. No obstante, este planteamiento pragmático, como lo define la canciller, en la conversación del presidente hondureño Narria Fura con el estadounidense Donald Trump, la Cancillería ha emitido un comunicado en el que dice: el Estado de Honduras activa acciones estratégicas para acompañar y orientar a nuestros compatriotas amparados al TPS. Reafirmamos nuestro compromiso con su bienestar, información clara y la búsqueda de soluciones responsables. No están solos, aunque a esta altura los hondureños, los 55,000 hondureños acogidos al TPS, deben estar claros que será muy difícil la renovación del estatus de protección temporal. La canciller hoy manifestó que no hubo prevención. Si quisiésemos que hubiese ocurrido lo de El Salvador, que tuvo un año más para sus ciudadanos amparados en el TPS, debió trabajarse con anticipación. Pero afirmó, no se hizo, y hoy tenemos que la política trumpista es la que prima y que ya está en el escenario judicial. No obstante, se ha dicho que la Cancillería brindará a todos estos 55,000 hondureños, a los que quieran, asesoría, cooperación, y yo les digo, busquen también abogados de migración para que puedan argumentar individualmente que tienen décadas o algunos años de vivir en Estados Unidos, que han pagado los impuestos, que tienen seguridad social, que no han cometido acciones
para que, si el deseo es quedarse en Estados Unidos, puedan tener argumentos sólidos para defenderse y que la justicia ampare particular y personalmente a los hondureños que busquen esta opción para quedarse en los Estados Unidos. Pero el TPS parece que llegó a su fin, no obstante que queda el recurso de ir a la Corte Suprema de Justicia, donde hay una orientación bastante inclinada a las posiciones del presidente de Estados Unidos. Un mayor apoyo para los migrantes retornados se solicita desde organizaciones que velan por los migrantes, quienes siguen llegando al país sin contar con algunos beneficios que esperan se vuelvan a reactivar, pues la mayoría regresa sin nada en sus bolsillos. Los vuelos siguen llegando con compatriotas deportados y se espera que el gobierno actual active programas para asistirles tras su arribo al país, ya que por el momento son algunas organizaciones las que les están apoyando con lo que pueden. Nosotros estamos dando el apoyo sobre todo para transporte, para que la población pueda retornar a sus lugares de origen. Por supuesto que no podemos cubrir esa demanda enorme, porque quizá podemos cubrir 40, 50 personas en un día, pero el resto se quedan sin ese apoyo. Entonces, insistimos en hacer el llamado al gobierno, sabemos que esto implica millones de fondos para poder asistir a la población, pero en este momento se puede crear una emergencia y hay que buscar la manera de atenderles. Este miércoles aterrizaron en el aeropuerto Ramón Villeda Morales 2 vuelos con unos 300 hondureños deportados desde los Estados Unidos. Entre estos, Marlon, quien tenía 20 años de residir en los Estados Unidos. Llega al país con la esperanza de encontrar empleo y esperaba recibir algún beneficio a su ingreso, pero no fue así. Creo que es necesario porque muchos venimos con las manos vacías, ¿verdad? Y pues sería justo, sí, para ayudarnos a los que traen menos, ¿verdad? Hay veces que uno no trae nada y algunos tenemos la dicha de traer algo, pero la mayoría viene con las manos vacías. Algunos dirigentes obreros consideran que se deben tomar más acciones en cuanto a incentivos para los migrantes que están retornando. Es justo y es necesario. La recomendación es para las autoridades que retomen ese tema. No importa qué nombre le van a poner, pero que lo hagan ya, porque la gente sigue llegando, y más con lo que está sucediendo con el TPS en Estados Unidos, que estamos a las expensas de qué puede decir la Corte, que aunque haya un fallo, dicen que no es definitivo, que hay posibilidades de volver a pelear para estabilizarse un poco, pero el TPS no es una estadía permanente. El año anterior, la cifra de hondureños deportados superó los 40,000 y en lo que va del 2026 se estima que son más de 3,000 los retornados. Este miércoles el Hospital Escuela amaneció sin alimentos para los pacientes. Al vencerse el convenio entre la Secretaría de Salud y Banasupro, la escasez de comida se sintió desde el martes y hoy 1,600 pacientes no tuvieron con qué alimentarse y según las autoridades han gestionado una compra directa por un mes mientras se resuelve este impasse por falta de planificación. Momentos de angustia se vivieron este miércoles en el Hospital Escuela tras confirmarse desde tempranas horas la falta de alimentos para 1,600 pacientes internos, lo que generó preocupación entre familiares quienes no cuentan con recursos económicos para cubrir la alimentación de sus seres queridos. No, porque sin pisto uno, ¿cómo va a comprar si uno es pobre? Viene acá porque es pobre, pero y mire yo no sin comer no puede estar. Que traigan, este nuevo presidente le dimos el voto para que mejorara supuestamente a los hospitales y todo, que lo mejore. El presidente del sindicato del hospital confirmó que las denuncias por raciones insuficientes comenzaron a llegar desde el pasado martes, señalando directamente a la falta de planificación como la raíz de esta situación que hoy dejó platos vacíos. El día de ayer, pues se nos denunciaban de parte de pacientes, de parte de enfermería, de parte de la personal de cocina, de que no tenían insumos para hacer la alimentación, incluso la cena anduvieron corriendo a las 5 de la tarde, el personal salió tarde ayer para poder ir a entregar alimentos y lo que entregaban era plátano y frijoles, no hay tortillas, no había arroz, no había leche, no había carne, no había pollo.
La vocería del hospital explicó que el desabastecimiento se originó porque el convenio entre la Secretaría de Salud y Banasupro venció en diciembre de 2025. Ante esta situación, se realizará una compra directa de alimentos por un mes mientras la Secretaría gestiona lo correspondiente para restablecer el acuerdo. Una de ellas, que lo que es el convenio que tenía el Hospital Escuela o la Secretaría de Salud con Banasupro caducó o venció el 31 de diciembre de 2025. Por ende, las nuevas autoridades de la Secretaría de Salud tienen que abordar ese caso y sentarse con las autoridades de Banasupro. También lo que es en el Hospital Escuela se hace a diario 1.200 raciones de comida en cada tiempo, es decir, que este centro asistencial realiza 3.600 raciones de comidas a las diferentes pacientes que están hospitalizados tanto en el Hospital Escuela como en el Hospital Materno Infantil. El dirigente sindical aclaró que no buscan confrontación, sino que las autoridades asuman su responsabilidad y resuelvan la crisis de inmediato. Recalcó que la prioridad absoluta es el bienestar del paciente y que la falta de planificación no puede seguir castigando el estómago de quienes ya sufren el rigor de la enfermedad. Las autoridades reiteran que se están tomando las medidas necesarias para evitar que los pacientes vuelvan a enfrentar esta situación. Danilo Hernández, Telenoticias. Bueno, tenemos nuevo director ejecutivo del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Se trata del abogado Víctor Antonio Martínez Cáceres. El nuevo titular del IS asume el compromiso de impulsar procesos de modernización administrativa, optimizar la atención médica y asegurar la sostenibilidad financiera, y ha sido juramentado por el presidente Nasri Afura. En unos minutos vamos a tener aquí en el noticiero al abogado Víctor Antonio Martínez Cáceres, que hoy ha sido nombrado director ejecutivo del Seguro Social. Es un abogado. Es un abogado. No es médico. Sí. Pero necesitamos en este gobierno, en los próximos, que identifiquen a la mejor gente, a la gente más capacitada, porque ya de las intervenciones que son muy comunes en las últimas décadas, ya nos estamos aburriendo los hondureños. Honduras tiene gente inteligente, capacitada, con liderazgo, con formación, con disciplina, porque mucho de lo que necesitan nuestras instituciones es gente con capacidad de mandar de manera inteligente. Y hoy veremos qué resulta de este nuevo director ejecutivo del Seguro Social. Repitamos su nombre. Víctor Antonio Martínez Cáceres, abogado Víctor Antonio Martínez Cáceres. Ya lo vamos a entrevistar, porque la otra opción que tienen los gobiernos cuando fracasa la gerencia en una institución son las intervenciones, son las interventoras. Y no se quiere eso, Renato. Ya queremos que los gobiernos, que los presidentes busquen la mejor gente. Miren lo que está ocurriendo con la Universidad Agrícola de Catacamas. Una nueva intervención. ¿Cuántas intervenciones se han hecho en esa universidad? José Miguel Barahona Álvarez con un resumen desde el Congreso Nacional. Adelante, José. Buenas noches, licenciado Renato, Cristina y a toda la audiencia. El noticiero líder de Honduras, en efecto, 3 intervenciones en los últimos 9 años en esta Universidad Nacional de Agricultura, 2017, 2022 y ahora en 2026. Un debate caliente, se caldearon los ánimos entre las 3 bancadas porque el Partido Liberal y el Partido Libre no estaban de acuerdo con esta nueva intervención, pues asegura no existía una justificación válida. El diputado de Libre, el profesor Edgardo Casaña, ¿qué fue lo que ocurrió hoy? ¿Ustedes se oponían? Bueno, José Miguel, y que sirva este medio que tiene cobertura nacional. Un saludo al licenciado Renato y a la licenciada Cristina. Decirle, Renato, seguimos exigiendo que aquí ya vuelva la votación electrónica. No es justo que aquí se aprobó el voto por voto hace unas semanas y hoy por arte de magia es que no sirve. ¿Qué sucedió aquí? José Miguel lo vio, allá está registrado también en cámara. Es de nuestro parecer que ahí no habían 65 votos para haber aprobado esa intervención, es lo primero. Segundo, nosotros decimos ya no hay necesidad de
de una intervención en la universidad. Yo sé que Televicentro y todos sus medios radiales, escritos y televisados tienen reporteros por allá, y ellos no les han mandado a ustedes noticias de que hay crisis, que hay tomas, que hay protestas. Ni un pujido se oye de esa universidad. Es injustificado lo que están haciendo Renato, Cristina. Hay 470 millones que la presidenta inyectó a finales del año pasado a esa universidad para hacer proyectos. Se está terminando el tiempo de precalificar las empresas que van a ejecutar esas construcciones, y creemos que lo que quieren es caerle a la ejecución de esos dineros ellos con sus propias empresas. Segundo, es increíble un proceso con 10 candidatos a rectores. Es popular, hay ambiente, hay motivación a competir. El 27 de febrero salía ya electo el nuevo rector, y hoy con esto solo es un traspié, una agresión más. Y denuncio por discriminación al diputado Tommy Zambrano, presidente de este Congreso, porque me negó el uso de la palabra, aún sabiendo que era la persona que yo iba a asumir la postura del partido aquí, solo porque dice que yo uso una gorra. No lo he visto discriminando a la diputada Johanna Bermúdez por su turbante garífuna. Así como ella tiene su identidad de Edgardo Casaña, para nosotros como Libre esta gorra es un símbolo en este partido, es un símbolo de los luchadores sociales, de los que venimos de la calle, de los que representamos a los obreros y a los que trabajan de sol a sol en este país, y no es justo que se irrespete aquí al primer diputado del departamento de Santa Bárbara por usar una gorra. Bueno, puntualmente, diputado Casaña, ¿qué cambió del 2022 cuando Libre intervino esta UNAGA a lo que ocurre hoy en día en 2023? Muy bien, José Miguel. En el 2022 no hubo intervención. Se dejó terminar al rector y a sus vicerrectores. Todas las universidades, todas las autoridades de la universidad fueron cumpliendo, y hubo una comisión de acompañamiento que dio veracidad de que la gestión iba bien. Hubo un nuevo proceso de concurso, una nueva JDU, y la universidad ahí está avanzando tranquilamente. Que hay errores, deben de tenerlos. Que para eso hay un Ministerio Público, un Tribunal Superior de Cuentas, entes contralores y de rendición de cuentas. Pero venir a cometer una barbaridad de hacer una intervención de la universidad, creemos que es un exceso. Y otra cosa, antes de iniciar esta sesión tuvimos que decirles: se va a ver mal este Congreso, asaltando el tema universitario, cuando sabemos que el 160 constitucional le da esa prerrogativa a la Universidad Autónoma, al Consejo de Educación Superior, para que dirijan estos procesos, y estaban dejando fuera hasta la universidad también. Gracias al diputado Edgardo Casaña, al licenciado Renato. Entre otras cosas, hoy fue aprobado en el primer debate este decreto legislativo encaminado a quitarle funciones administrativas a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Raquel. Eso quiere decir, o el decreto va orientado a que sea el Pleno de Magistrados, por mayoría de votos, quienes decidan en torno a nombramientos, traslados, despidos, entre otras cosas, entre otras atribuciones administrativas, por mientras se desarrolla una ley o un proyecto de ley del Consejo de la Judicatura. Además de esto, hoy se presentaron varios proyectos de ley, entre los más destacado podríamos decir el que presentó el vicepresidente del Congreso Nacional, Godofredo Fajardo, que va encaminado a reformar el Código del Trabajo para que la licencia posparto se prolongue de 42 a 65 días. Esto es lo que hoy ha acontecido en este Poder del Estado. Con este informe regreso a los estudios de TN5 Estelar. Si tienes un diputado de cualquier bancada, José Miguel, sobre este tema del Poder Judicial, por favor, lo necesitamos en los próximos minutos, porque es una noticia de interés público. Sobre esto de la Universidad Agrícola de Catacama reacciona la rectora de la Universidad Autónoma de Honduras, Julieta Castellanos. Cristina. Así es, nos envía esta fotografía y nos dice que ellos hicieron lo mismo hace 4 años. Nunca habían participado políticos en la Universidad Agrícola de Catacamas hasta esta elección. Ahí están Sarmiento, Redondo, eso no había pasado antes. Es lo que dice Julieta Castellanos, pero está comenzando un nuevo gobierno. ¿Por qué no buscar a la gente más capaz en esta área agrícola? Los tenemos egresados de la Escuela Agrícola Panamericana del Zamorano. Hay algunas interventoras que hicieron las cosas bien, pero ya abusamos de las intervenciones en las instituciones. Tenemos profesionales que pueden hacer transformaciones. Hace algunos minutos informamos que el abogado
y notario público Víctor Martínez ha sido seleccionado como el nuevo director ejecutivo del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Abogado Víctor Martínez, tremenda responsabilidad la que asume hoy. Ya nos aburrimos de gerencias ineficientes, de directores ejecutivos ineficientes. Ya estamos hartos, el hartazgo ha llegado a lo más profundo de nosotros con la seguridad social. Abogado, ¿va a transformar el Instituto Hondureño de Seguridad Social? Una pregunta fácil. No solo desde la perspectiva de un eficiente hospital, sino desde la seguridad social, de buenas pensiones y que los que trabajamos muchos años tengamos la certidumbre que nuestra pensión cuando ya no trabajemos no será de 2.000, 3.000 empiras como en miles de casos ocurre ahora. Buenas noches, abogado Martínez. Muy buenas noches, Renato. Pues primeramente agradecido con Dios y con el presidente Narri Juan Afura, ¿verdad?, por realmente la confianza, ¿verdad?, del nombramiento para esta institución tan noble. Como usted bien lo dice, es una institución bastante compleja. Yo diría que de repente es una de las instituciones más grandes y más complejas, ¿verdad?, que tiene el Estado de Honduras. Y sí, como usted bien lo dice, y mi formación, además de abogado, ¿verdad?, tengo maestrías en seguridad social. Hemos compartido en su programa Frente a Frente precisamente en lo que respecta al régimen de invalidez, vejez y muerte. Hace unos meses pues estaba fungiendo como gerente del régimen de invalidez, vejez y muerte, ¿verdad? Y pues la comisión interventora saliente igual me dio el honor también de volver al cargo, ¿verdad?, de director ejecutivo interino, y pues la ratificación del presidente Narri Juan Afura. Sí, efectivamente, ¿verdad?, recordar de que el Instituto Hondureño de Seguridad Social administra el Seguro Social, y el Seguro Social no solo es salud, ¿verdad?, es salud, es previsión a través del régimen de invalidez, vejez y muerte, y también es riesgos profesionales, ¿verdad? Aquí en lo que vamos nosotros pues a poner nuestro mejor empeño, ¿verdad?, para administrar, ¿verdad?, de la mejor forma, eficiente, ¿verdad?, con transparencia, lo que es la institución. Estos 22 años que tengo yo de estar dentro de la institución, pues me ha permitido tener una visión clara de cuáles son los problemas. No es una tarea fácil, licenciado Renato, ¿verdad?, porque hay muchas coyunturas, hay muchos factores exógenos que de repente no han permitido realmente el desarrollo pleno de la institución. Hay una serie de temas, digamos, desde el punto de vista normativo y desde el punto de vista presupuestario, ¿verdad?, que de repente a la institución no le ha permitido desarrollarse adecuadamente. Creo que el compromiso, ¿verdad?, del señor presidente de dar apertura y de darle una nueva cara realmente a lo que es salud en la parte del Instituto Hondureño de Seguridad Social y también en la parte previsional, pues nos permite a nosotros tener esa visión de poder mejorar, de poner nuestras mejores realmente capacidades, ¿verdad?, y reconocer de que esto no es de una sola persona, ¿verdad? Este es un trabajo en equipo, ¿verdad?, que hay que coordinar esfuerzos, ¿verdad?, con junta directiva, ¿verdad?, con el nivel también político, para que podamos sacar adelante esta institución. Muy bien, abogado. Yo estoy haciendo un cálculo en este momento, que el 5% de las informaciones anuales que transmitimos los medios de comunicación en Honduras, y quizá un poquito más, es sobre el Seguro Social. Y la calamidad del Seguro Social, y los problemas y las quejas de la gente, tiene la oportunidad, abogado, de transformar. No es médico, pero tiene maestrías en dirección y gestión de los sistemas de seguridad social, especialización en gestión de prestaciones económicas de la seguridad social, diplomado en gestión de proyectos y sistema de pensiones, así que tiene capacidad usted para hacer una transformación, y que ya las noticias que divulguemos del seguro no sean las quejas de los pacientes y no digamos las pensiones, que son ridículas. Yo espero que
que transforme ese seguro con sus colaboradores. Nada de politización. Si va a contratar gente, la mejor gente, la gente más capaz, abogado. Ya estamos hartos de esta penosa situación del Seguro Social y esperamos también que el Congreso y el presidente de la República colaboren para que usted sea el punto de inflexión y tengamos no solo una buena asistencia hospitalaria, sino todas las transformaciones y todo lo que tiene que ver con el Seguro Social. Abogado, sé que ha estado en frente a frente, seguro que muy pronto lo voy a tener y espero el éxito. Espero el éxito por Honduras, no por el partido que nos gobierna, por Honduras y por todos los afiliados al Seguro Social. Buenas noches. Muy buenas noches. Ese es el compromiso, licenciado. Eso esperamos, abogado Víctor Martínez. En otra información, el Congreso Nacional decidió por ahora hacer a un lado su iniciativa de volver obligatoria la lectura de la Biblia y reformar la Constitución para hacer de Honduras un Estado cristiano en vez de un Estado laico, como es actualmente. Los congresistas dicen que harán una pausa dado el polémico debate generado luego que las iglesias propusieran modificar la propuesta original. El Congreso Nacional dio marcha atrás en su intención de hacer obligatoria la lectura de la Biblia en los centros educativos públicos del país, aunque dejaron claro que la iniciativa no será engavetada, pese a generar un amplio debate y fuerte oposición por parte de distintos sectores de la sociedad hondureña. El proyecto va porque va. Las iglesias se encargarán de definir si será una materia de Biblia o religión. Las iglesias se encargarán de decidir si será una lectura diaria o una lectura semanal. Las iglesias junto con la Asociación de Padres de Familia definirán quién será la persona que trasladará la palabra de Dios a los menores de edad. Y las próximas semanas tenemos reuniones con miembros de la Secretaría de Educación y también con representantes de las asociaciones de padres de familia. Burgos detalló que tras la primera reunión sostenida con representantes de las iglesias se acordó modificar la propuesta original. Explicó que la iniciativa ya no será obligatoria, que no buscarán reformar los artículos 77 y 151 de la Constitución y anunció que extenderán de 30 a 60 días el tiempo para socializar el proyecto. Sin embargo, las nuevas determinaciones no convencen a algunos. Nosotras estamos exigiendo que pare ya esa propuesta, que el pueblo no la está aceptando como tal y estamos exigiendo también el respeto y la creencia espiritual de cada hombre y mujer del país. Para este analista, el hecho de que el Congreso haya escuchado las voces opositoras es una señal positiva de apertura al diálogo. No obstante, considera que el tema debería seguir discutiéndose e incluso archivarse si no se alcanzan consensos amplios. Creo que fue un llamado de atención tanto de la academia como de las mismas iglesias al Congreso Nacional de la República. Esta es una medida eminentemente populista y no perdamos el norte. Y de nuevo, no se puede totalizar lo que es particular de un grupo. Ahora, importante es que se escuchen todas las voces, que se consulte de la manera más amplia posible. Por ahora, la lectura obligatoria de la Biblia no será una realidad en las escuelas públicas, pero el debate no termina aquí, pues aunque el Congreso dio un paso atrás, abrió el diálogo y evitó una posible confrontación constitucional, aseguró que continuará impulsando la iniciativa bajo el argumento de fortalecer los valores cristianos y éticos de las nuevas generaciones. En Educación Financiera le mostramos cómo manejar mejor sus finanzas personales, aplicando unos hábitos financieros saludables que puede incorporar a su vida. Educación Financiera es presentada por Banpaís. Esta vez tú podrás vivirlo desde el estadio. Cada compra con tus tarjetas Visa Banpaís te acerca a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Haga un presupuesto mensual y úselo. Tener un presupuesto no significa restringirse, sino tener claridad sobre sus ingresos, gastos y capacidad de ahorro. Empiece por lo básico. Anote cuánto gana, todos sus gastos y revise en qué puede ajustar. Automatice el ahorro. Uno de los hábitos más poderosos es ahorrar sin pensarlo. Programa una transferencia automática el mismo día que recibes tu sueldo hacia una cuenta separada, aunque sea una pequeña cantidad. Lo importante es la constancia. Cuidado con las compras por impulso. Dese un poco de tiempo para decidir sobre sus compras. Si tras tomarse 24 o 48 horas todavía quiere ese producto o servicio y puede pagarlo sin endeudarse, ¡adelante!
El regidor liberal del Distrito Central, Eliseo Castro, reveló detalles del informe interno que efectúa la gestión de Juan Diego Zelaya sobre el estado financiero de la comuna capitalina, además del ya conocido endeudamiento por más de 11.000 millones de lempiras. En ese informe destaca el paracaidismo y contratos amarrados que, según el funcionario, dificultarán la salida del bache económico de la administración. Corregir el tema financiero, revisar bien el tema del personal, que es bastante alto, y desde luego revisar quiénes están sin función asignada, pagándosele con los recursos que corresponden al pueblo capitalino. Al respecto, el ex vicecanciller del gobierno de Libre, Gerardo Torres, dijo que las contrataciones son muy comunes por parte de los diferentes gobiernos y si estas no se consideran útiles, se les otorga una carta de despido y que existen derechos laborales que deben ser respetados. Si alguien tiene un contrato y si la administración actual no lo quiere, pues puede ver cómo lo cancela, lo termina, eso tiene implicaciones de la ley. La ley también define derechos para los trabajadores y yo creo que la gente va a apelar a esos derechos. La Alcaldía Municipal del Distrito Central efectuará el análisis forense para determinar los descargos. El secretario de Finanzas aseguró que la Caja Única del Tesoro está bajo un ataque sistemático debido a los múltiples embargos y débitos automáticos por demandas laborales, situación que está dificultando la ejecución de los pagos y la inversión pública. El Tesoro del Estado se encuentra bajo ataque y de manera sistemática se han estado realizando embargos al Tesoro, quitando la priorización en temas de salud, en temas de educación, en temas de niñez. Durante la comparecencia de prensa, Hércules y el presidente del Banco Central también se refirieron a la visita del Fondo Monetario la próxima semana y revelaron que continuarán negociando el mismo acuerdo vigente que vence hasta el mes de septiembre. La visita del Fondo. El programa que tenemos es un programa que se firmó por 3 años, que hay un traslape en las administraciones, somos distintas administraciones, ¿verdad? Trataremos de cumplir en los indicadores que nosotros creemos que son importantes y trataremos de mandar los mensajes consistentes. Dentro de estos mensajes consistentes que tenemos, y es algo que el ministro de Finanzas siempre lo comenta, es el tema de reducción del gasto. Lagos anunció que en sesión del directorio se determinó incrementar el capital del Banco Central con el objetivo que sea un ente independiente y que no continúe financiando el gasto corriente del gobierno. El procurador de la República, Dagoberto Aspra, confirmó que este viernes se reúne con la presidenta de la Corte, magistrados y jueces del área laboral para socializar el manual de procedimientos de despidos en el área gubernamental para evitar demandas millonarias contra el Estado. El próximo viernes, el Procurador General de la República, Dagoberto Aspra, dará el primer paso para frenar las millonarias condenas contra el Estado por despidos irregulares. Se reunirá con la presidenta de la Corte Suprema de Justicia y magistrados de la Sala Laboral Contencioso Administrativo para presentar un manual de procedimientos de despido que busca consensuar su aplicación en todas las instituciones públicas. El manual esperamos tenerlo listo para el día viernes. Hemos estado trabajando con la Secretaría del Trabajo, lógicamente respetando los derechos de los trabajadores y sustentado en el Código del Trabajo. Es un manual que va a llevar lógicamente un procedimiento, va a llevar para que puedan ir chequeando cada uno de los pasos y poder prever la mayoría de las situaciones que se dan en la relación trabajador-patrono. Las reglas ya están en el código, pero no se siguen paso a paso, lo que abre la puerta a demandas que terminan costando millones al erario. El manual no crea nuevas normas, sino que ordena el procedimiento, desde la notificación hasta la fundamentación legal, para evitar nulidades y reinstalaciones judiciales. Y sería de cumplimiento obligatorio para los funcionarios para que de tal manera sigan ese proceso. Y una vez que se agote esa vía, entonces si las partes no están satisfechas, concurran a los tribunales de la República para que al final sea el juez, mediante una sentencia, que determine la procedencia o no de una demanda. El procurador fue más allá, reconoce que en algunos casos los despidos se hacen violentando el proceso, incluso deliberadamente, lo que alimenta litigios y sospechas de contubernio. El objetivo ahora es cerrar esa puerta antes de que el Estado siga pagando los errores. Si bien es cierto, está señalado en la ley cuál es el procedimiento para despedirlo, cuáles son las
es decir, las atribuciones que tiene el funcionario público y cuáles son las causales para despedir a una persona, no es menos cierto que él está queriendo ver cómo recordarle al funcionario público cuál es el procedimiento que se debe seguir. Cada funcionario que por abuso, por exceso de poder, hace despidos sin contemplar la ley, el código laboral, el reglamento interno de alguna de estas instituciones, pues hágase la ley, aplíquele la repetición. Si el procedimiento se cumple, el Estado dejará de perder, si no, las demandas seguirán siendo un negocio pagado por todos. La partida confidencial seguirá vigente en la actual administración porque así lo contempla la ley, con la particularidad que su monto será con base al 2% del presupuesto general de la República que se apruebe en el Congreso Nacional, reitera Casa Presidencial. La polémica en torno a la partida confidencial continuará, ya que esta se encuentra contemplada en la ley. Sin embargo, en el actual gobierno su utilización se limitará únicamente al 2% del presupuesto aprobado, informó el secretario de Comunicaciones de Casa Presidencial, quien explicó que la prioridad de la administración Adfura es la austeridad y que el manejo de estos recursos se realizará estrictamente conforme a lo que establece la normativa vigente. Efectivamente, no pasarnos del 2% que permite la ley orgánica, pero sobre todo, creo yo, mecanismos de transparencia y rendición de cuentas para el pueblo hondureño. Argueta aseguró que esta partida será mucho menor que en la administración anterior. Por su parte, este representante del Consejo Hondureño de la empresa privada señaló que aunque se anunció que no se utilizaría la partida confidencial durante la administración Castro, esta fue incluida en la partida 449 del presupuesto y osciló entre los 15.000 y 17.000 millones de lempiras en el último año. En que pudo haber llegado en las correcciones o ajustes a los 15.000 millones. ¿Cuál es el uso y el destino de esa cuenta? Pues nosotros no lo conocemos. Y nadie, yo creo que esa cuenta nunca ha sido auditada por el Tribunal Superior de Cuentas. La partida presidencial ha sido históricamente cuestionada por la falta de transparencia en la ejecución de los recursos debido a la escasa divulgación de los gastos. Y otras provisiones para desastres naturales y otras contingencias que pueden pasar en el país. Nosotros dejamos con claridad eso establecido y no se ejecutó porque al final no hubieron muchas contingencias. La ejecución del año 2025 fue de 600 millones y está documentado. Según las actuales autoridades gubernamentales, por ahora no es posible eliminar la partida confidencial, ya que para ello se debe derogar la ley orgánica del presupuesto general o realizar una reforma. No obstante, afirmaron que se respetará el compromiso de no asignar una cifra ostentosa y que ésta no superará el 2% del presupuesto aprobado. La partida confidencial o 449 es una asignación presupuestaria que se hace al Ejecutivo para casos eventuales o en materia de seguridad o hechos imprevistos. Sin embargo, el problema no está en que existan, sino la discrecionalidad que se le da al Ejecutivo. Mario Landa, Telenoticias. Y lo que sí llegó para quedarse es la tasa de seguridad. El gobierno del presidente Afura anuncia que la tasa de seguridad será regulada para hacerla más transparente, tras indicar que se encuentran bajo ataque en la Caja Única del Estado. La tasa de seguridad, según algunos sectores, debería ser eliminada o revisada. El nuevo gobierno cierra la puerta a la eliminación de la tasa de seguridad, pero promete someterla a revisión y transparentarla en medio de cuestionamientos por la falta de resultados y opacidad en su manejo. La orden que tenemos por parte del presidente de la República es que se regulen los gastos de la tasa de seguridad y que se hagan de manera más transparente. Tenemos que transparentarla mucho más, no solamente mostrando indicadores de gasto y de ejecución, sino que dándole a conocer al pueblo hondureño en qué se está utilizando la tasa de seguridad. Y es que con el cambio de gobierno, la continuidad de la tasa de seguridad ha vuelto al debate. Sectores plantean que el impuesto debería eliminarse o al menos ser profundamente revisado. Liquidarlo, hay deudas, por supuesto, porque está dejando deudas a todos los hondureños, pero es mejor terminar con este cáncer y dejarlo ya que el Tesoro Nacional financie la necesidad del Ministerio de Seguridad.
El también llamado tazón ha estado marcado por señalamientos de corrupción y falta de transparencia en el manejo de los recursos que pagan los hondureños por tarjetas de crédito, ahorros o transferencias, cuestionan organizaciones de sociedad civil. Es histórico el mal manejo que se le ha dado a la tasa, es histórica la corrupción que se percibe y que se visibiliza en el uso de la tasa, y en ese sentido tendrá que la Secretaría de Finanzas, que al final se quedó como la encargada de gestionar estos fondos, y el presidente de la República, asimismo la Secretaría de Seguridad, de informarle al pueblo hondureño de qué manera se va a utilizar esta tasa de seguridad. Desde el sector empresarial aseguran que se trata de un impuesto adicional que golpea a los negocios que ya enfrentan la extorsión, altas cargas tributarias y un entorno económico complejo. A mucha gente le afecta fuertemente. Si nosotros supiéramos exactamente que se está usando para lo que se creó, pero para la seguridad, porque no ha mejorado la seguridad. Entonces quiere decir que no ha sido bien utilizado. Entonces en esos cambios ahorita no se habla nada de eso, pero sí considero que es importante revisarlo. Son más de 4.700 millones de lempiras anuales que se pagan por la tasa de seguridad, por lo que el reto del gobierno será convencer a los hondureños que este millonario aporte tendrá un impacto real, de lo contrario, solo crecerá el rechazo de la población. Autoridades del Consejo Hondureño de la Empresa Privada se reunieron este día con el presidente Narria Fura para impulsar una agenda conjunta orientada a generar empleo y fortalecer la competitividad del país. Tras una reunión entre representantes del Banco Interamericano de Desarrollo, el presidente Fura y miembros del Gabinete Económico, se anunció la aprobación de $70 millones para invertir en educación, de los cuales 15 millones fueron donados y el resto a través de un préstamo a una tasa de interés menor al 1%. Con la aprobación del decreto de emergencia vial, el gobierno a través de la Secretaría de Infraestructura y Transporte tiene 40 días para iniciar la reparación, rehabilitación y limpieza de carreteras en todo el país. La ley fue aprobada por unanimidad en el Congreso Nacional y busca preparar la red vial antes de la temporada de Semana Santa para impulsar el turismo interno y fomentar la generación de empleo. Hagamos Negocio es presentado por Útiles de Honduras. Trae cualquier lista escolar a Útiles de Honduras y aprovecha las útiles ofertas reales. Ven y comprueba el ahorro en tu cuenta. Impulsar más programas para la formalización de pequeñas y medianas empresas se convierte en una prioridad, así lo indicó Efraín Rodríguez, expresidente de la Asociación Nacional de la Pequeña y Mediana Industria, ya que esto conlleva un mayor beneficio para muchos negocios. Las empresas se formalicen para que puedan tener una empresa con su nombre, puedan tener línea de productos identificados con una marca, puedan tener código de barras, su registro sanitario, poder accesar a poner sus productos en el comercio formal, poder ampliar su área de negocios. Por eso es importante que esperamos que el actual gobierno se impulse más lo que es la formalización de empresas. Rodríguez indicó que se requiere un enfoque más amplio, ya que en los últimos 5 años la formalización alcanzó unas 40,000 MIPYMES, cifra que debería ser anual para generar fortalecimiento y competitividad entre las pequeñas y medianas empresas. El presidente de la República, Narria Fura, expresa su agradecimiento al presidente del Congreso, a la Junta Directiva y a todas las bancadas por la confianza depositada al aprobar el decreto para la rehabilitación y limpieza de nuestras carreteras. Su mensaje se complementa: no les vamos a fallar, con transparencia, dedicación y compromiso trabajaremos para resolver los problemas de nuestra gente y fortalecer la conectividad que impulsa el desarrollo del país. Gracias por ese voto unánime, responderemos con resultados, responsabilidad y transparencia, finaliza el presidente Fura. Una nueva pausa comercial. Otorgan arresto provisional a ciudadano hondureño solicitado en extradición, pero antes anticipamos otra noticia. Otra noticia, el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas participa en conferencia hemisférica de Estados Unidos. Pero hay otra. Policía Nacional retira a Romeo Vázquez de la lista de los más buscados en Honduras. ¿Cuánto
¿cuánto se otorgaría a quien diera información sobre Romeo? Eran 35 millones de lempiras. Sí. Dice Cristina, 35 millones de lempiras. Pues hoy ya no hay pago por buscar a Romeo Vázquez Velázquez. José Miguel está en este momento con el diputado del Libre Rafael Sarmiento y el Congreso le quitó las funciones administrativas para nombramientos de jueces y todo esto a la presidenta del Poder Judicial. Adelante, José. Gracias nuevamente y ahora con el diputado de Libertad y Refundación Rafael Sarmiento, quien se refiere a esta aprobación en primer debate de este proyecto orientado a quitarles atribuciones administrativas a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia. En la bancada de Libre, ¿van a respaldarlo? ¿Cuál será la postura? Bueno, gracias por la oportunidad. Buenas noches al pueblo hondureño. Lo más importante es el fortalecimiento del poder judicial y la correcta impartición de justicia. En ese sentido, yo debo reconocer que el Congreso pasado respetó el tiempo por el cual fue electo la Corte Suprema anterior, respetó las facultades que tuvo también el presidente del Poder Judicial en aquel momento, Rolando Argueta, y creemos que de alguna manera este tipo de decretos generan algún nivel de conflictividad, de crisis, porque es de alguna manera la intervención de un poder del Estado en otro, y al quitarle evidentemente facultades a la presidencia de la Corte, facultades administrativas, facultades de nombramiento, remoción de jueces, ¿verdad?, que evidentemente tiene que ser conforme a la ley, genera un nivel de conflictividad. Esperamos que en el próximo segundo y tercer debate se abra el debate para que no sea un decreto que traiga conflictividad en el país. La gente lo que quiere es normalidad, la gente lo que quiere es un gobierno que dé respuesta a sus principales problemas y quiere también un Congreso Nacional que no esté empleitado, que no esté conflictuado, que un Congreso Nacional que también le dé respuesta a la gente. Diputado, ¿qué sugerencias le van a hacer ustedes a este proyecto presentado por el diputado Francis Cabrera? Sí, la bancada de Libre va a deliberar al respecto para fijar un posicionamiento, los 35 diputados propietarios y suplentes, ¿verdad? Y poder hacer una propuesta integral que tenga respeto a la independencia de poderes, a la separación de poderes. Si bien es cierto son complementarios, pero creemos que estas medidas pueden generar después otras consecuencias y dejar precedentes negativos. Si bien es cierto, tengo entendido que el decreto es provisional, mientras se forme el Consejo de la Judicatura, creo que el camino debe ser ese en todo caso. Crear un Consejo de la Judicatura que pueda tener estas funciones para que los magistrados del Pleno puedan estar en las decisiones estrictamente jurisdiccionales. Mientras tanto, creemos que esta circunstancia puede desencadenar otro tipo de conflictos, por tanto la bancada libre tendrá que definir una posición, ¿verdad?, pues en la independencia de poderes y en el respeto de un poder a otro. Gracias, diputado Sarmiento. Bueno, ya ha finalizado la sesión de este miércoles. Se ha convocado para mañana por parte del presidente del Congreso Nacional para las 10 de la mañana. Con este informe regreso a los estudios de TN5 Estelar. Buenas noches. El presidente Adfura juramentó este miércoles al comisionado Rigoberto Ceguera Mas como nuevo director nacional de la policía en sustitución del comisionado general Miguel Pérez, quien ocupaba el cargo de forma interina. Hace 2 días Ceguera Mas había asumido como director de operaciones y planeamiento, relevo que también implicó cambios en la estructura de mando, ya que deberá coordinar con comisionados generales de mayor antigüedad en áreas claves como inspectoría, recursos humanos y logística. El mandatario además juramentó como viceministro de seguridad a los comisionados generales en retiro Ronmel Martínez y Mesil Aguilar Amaya y designó como secretaria general a Yulisa del Carmen Martínez. La Policía Nacional de Honduras retiró al ex jefe del Estado Mayor Conjunto, Romeo Vázquez Velázquez, de la lista de los criminales más buscados del país, a casi un año de haber sido incluido, luego de darse a la fuga en marzo del año pasado. La medida se venía a venir, ya que desde la llegada del nuevo secretario de Seguridad, Gerson Velázquez, se había anticipado un cambio en el manejo del caso, al considerar que la recompensa ofrecida por su captura era desproporcionada. Cabe recordar que el anterior titular de Seguridad, Gustavo Sánchez, llegó a incrementar la recompensa de 500,000 a 35 millones de lempiras en tiempo récord, tras el fracaso de múltiples operativos a nivel nacional para lograr su captura. Vázquez Velázquez es acusado por el asesinato de la joven del joven Isi Obed Murillo Mencía junto a otros 2 militares en condición de retiro.
Un juez de extradición de primera instancia dictó arresto provisional para el ciudadano hondureño Mario Roberto Flores Mejía, solicitado en extradición por el Tribunal Municipal de Filadelfia en el estado de Pensilvania, Estados Unidos. La audiencia informativa se desarrolló este miércoles, donde se le notificaron los cargos y los derechos que le asisten dentro del proceso. Un accidente vial en San Pedro Sula frenó los sueños de un máster en lenguas extranjeras que se suma a la larga lista de víctimas de tragedias en la que también falleció un conductor en un choque en Omoa. La población sanpedrana exige mano dura para evitar más derramamiento de sangre por la imprudencia. Familiares y amigos despidieron a Keila Palacios, cuya vida se truncó en un accidente vial en San Pedro Sula. Pese al dolor, su legado brillará. Fue una formadora ejemplar que cumplió su meta de ser máster en lenguas, dejando como único sueño inconcluso el proyecto de una casa hogar para niños pobres y también la de su madre. Tenía el sueño de construir esa escuelita ahí en Cofradía y cambiar de casa para mí. Varias veces que nosotros la fuimos a visitar, ella nos decía que tenía miedo ella entrar a esa calle por mucho tráfico pesado y mucho accidente. La muerte de la docente de inglés Keila Palacios se suma a la alarmante cifra de accidentes según Tránsito. La joven fue embestida por una rastra tras no medir la distancia. Señalan que la imprudencia al volante es la principal causa de tragedias en el país. La mayor parte de los accidentes es por imprudencia de los conductores que no respetan la normativa vial, no respetan los altos, andan conduciendo a exceso de velocidades. En algunos casos donde las personas pierden la vida, pues no portan cinturones de seguridad o andan conduciendo bajo la ingesta de bebidas alcohólicas. La alta incidencia vial esta mañana cobró la vida del conductor de un vehículo en un choque registrado en Omoa y que para muchos sanpedranos el problema debe ser enfrentado con firmeza, pues no solo se trata de accidentes, sino de pérdidas humanas que se pueden evitar. Mucha infracción cometen los motoristas y se llevan a peatones por delante y todo. Tenemos que ponerle orden también. Y eso tiene que hacerlo ya en el Congreso Nacional. Si no existe la ley, pues mocionarlo ya porque es una fuerza. Aunque la cifra de muertes violentas por accidentes este año es menor que el año pasado, también es cierto que pueden disminuir si todos los sectores ponemos de nuestra parte a criterio de muchos hondureños. Orly Martínez, Telenoticias. Bueno, una noticia de la que debemos apropiarnos los hondureños. La Red Centroamericana de Periodistas saludó la decisión unánime de la Asamblea Legislativa de Costa Rica de eliminar las penas de cárcel contra periodistas en casos de calumnia e injuria, calificándola como un avance histórico para la libertad de expresión en la región. La organización destacó que esta reforma elimina normas vigentes por más de un siglo y reduce los riesgos de criminalización del trabajo periodístico, fortaleciendo el debate público y la democracia. Además, subrayó que la medida se alinea con los estándares internacionales de derechos humanos, que rechazan el uso del derecho penal para sancionar expresiones sobre asuntos de interés público. La Comisión Interventora del Instituto Nacional Penitenciario y la Corte Suprema de Justicia instalaron la primera mesa técnica desinternamiento de este 2026. Y en otra noticia, la nueva secretaria de Desarrollo Social, Fátima Juárez, solicitó una auditoría para conocer cómo recibe la institución. Juárez confirmó que en Sedesol trabaja una persona de nacionalidad cubana y señaló que están en disposición de abrir las puertas al Ministerio Público si requiere más información sobre el caso de corrupción que actualmente se encuentra en la Corte Suprema de Justicia. Información que nosotros podemos brindarle, claro que estamos abiertos para que puedan seguir investigando y bueno, ya eso ya está en manos de ellos. Además, la ministra Juárez informó que están avanzando en la reestructuración de Sedesol, que ahora cuenta con 2 viceministras. Explicó que se reducirá personal porque antes existían Provasol y Red Solidaria que dependían de Sedesol y ahora bajo la política de austeridad ordenada por el presidente Afura se busca optimizar recursos y evitar duplicidad de funciones.
Con instalación de cámaras de seguridad y charlas sobre orientación cristiana y la práctica de deportes, la colonia Héctor Hernández en Tocoa, Colón, ha logrado reducir los niveles de inseguridad. Es lo positivo de esta noche. La noticia positiva es presentada por Tigo. Todo el mundial solo en Tigo. Contrata Tigo Total con 150 megas de internet, 2 cajas de TV y plan móvil de 40 gigas por solo 1,100 lempiras. Habitantes de la colonia Héctor Hernández del municipio de Tocoa en el departamento de Colón han convertido su comunidad en un modelo de seguridad que ha terminado con los robos y asaltos con la instalación de cámaras de seguridad en puntos estratégicos de la colonia, en donde cada uno de los vecinos se vuelve responsable por el cuidado y manejo de las cámaras. Somos soñadores y queremos crear una colonia modelo, porque no importa que a veces digan, no, es que es pobre. No, la pobreza está en la mente, que hay mucha gente que su trabajo principal es recoger botes. Las cámaras lanzan una alarma a la base sobre los sospechosos que a control remoto le dan seguimiento hasta identificarlo. Esto también está evitando que vecinos de otras colonias lleguen con malas intenciones aquí. Anteriormente no podía dejar una bicicleta afuera porque se la llevaban. Incluso cuando había una galerita del kinder, que usted la conoció, dejaron sin pupitre. ¿Los fondos para estas cámaras, para dónde salen? Pues hacemos actividades, hacemos hamburguesas, hacemos rifas, hacemos muchas cosas. El componente no solamente son las cámaras de seguridad, también incluye orientación cristiana, prácticas de deporte y convivencia para las 200 familias que viven aquí. En Tocoa, Colón, Héctor Madrid, Telenoticias. Y centroamericano, estos sistemas hasta de 1016 milibares que están circulando sobre nuestro territorio y que en esa rotación de vientos pues también arrastra un poquito humedad del Caribe, y es precisamente lo que esperamos para esta jornada de jueves, que este sistema anticiclónico continúe dominando toda la región de México y Centroamérica, y como consecuencia pues los vientos se mantengan del noreste, y esperamos que en horas de la tarde hacia horas de la noche en la parte nororiental del país se reporten algunas lluvias, tal como lo estamos viendo, esas posibilidades justamente en este mapa, y que lo confirmamos aquí en este otro mapa que es de acumulados, como van apareciendo estos colores que representan pues algunos chubascos pero muy dispersos, mientras el oleaje va a llegar a 1.9 la altura máxima en el litoral Caribe y esperando 1.7 en el Golfo de Fonseca, mientras el comportamiento de temperaturas pues continuaremos siempre con amaneceres fríos, y luego las temperaturas en el día se elevan drásticamente, llegando a 37 en la zona sur, aquí en el centro con 29, máximas de 26 y 28 en la región norte, 30 en el occidente y 31 la máxima en la región oriental. Tomen en cuenta ese pronóstico y cuídense mucho, siempre queremos como televidente y no como noticia. Que la pasen bien. Cerramos la emisión estelar con las 5 de TN5. Las 5 de TN5 son presentadas por Hospital Clínicas y Óptica Santa Lucía. 35% de descuento en aros seleccionados para niños y 25% de descuento en lentes. A petición de las iglesias, Congreso deja en pausa proyecto que buscaba lectura obligatoria de la Biblia y eliminar el Estado laico. Trump convoca a cumbre presidencial en marzo de países aliados para frenar avance de China en el hemisferio americano. Tasa de seguridad será regulada pero no eliminada, anuncia el gobierno de Asfura. Pacientes del Hospital Escuela se encuentran sin comida porque exministra Paredes no planificó este rubro y terminó convenio con Banasupro. El presidente Asfura y parte de su equipo económico se reúne con la vicepresidenta del BID, que anuncia créditos por $70 millones.